terrible crimen de una adolescente. La encontraron descuartizada al costado de las vías. Mataron a Candela y después calcinaron el cuerpo. Un caso que termina siendo estremecedor. No solamente una joven termina desapareciendo, son sus padres los que advierten justamente el hecho de que no la encontraban. Ella había ido a comprar, ¿no? El dato era que había ido a comprarse unas zapatillas, exacto. Cuando sale se retira de su casa, nunca llega, nunca vuelve, nunca regresa. La familia se preocupa, llevan adelante la denuncia. Una joven, una adolescente, este quizás sea el dato, que estaba amenazada. ¿Por qué se encontraba amenazada esta persona, Gastón? Y a ver, se analizan los posibles vínculos de la familia de ella, ¿sí? Familia directa de ella con la droga, vamos a decir la situación. Primero para decir que el primo Carlos, que iba con la novia en un momento determinado cuando la buscan a Candela, se la ve a ella con un hombre y con una mujer. Ese hombre era Carlos, su primo, y la novia del mismo. Con Carlos llega hasta lo que es el búnker donde finalmente estiman que le habrían matado. Los vínculos, y hay una hermana que salió hace poco de prisión por venta de drogas, Ana, cumplió una condena. Tenemos que hablar de un brutal crimen, ¿no? Un crimen en donde una adolescente termina siendo literalmente descuartizada. La asesinan, desmembran, llevan adelante un desmembramiento de su cuerpo y después de eso lo que hacen es descartar prácticamente el cuerpo. Otro detalle importante. En el marco de un ajuste de cuentas, hay un hermano de ella que terminó asesinado. Estiman que después de ese asesinato pudo haber una especie de represalia de parte de la familia de Candela para con estas personas que habrían asesinado al hermano. Y a través de esa represalia volvieron a tomar revancha. Se habla de una deuda, ¿no? De una deuda de... No directamente de la nena de 17 años de Candela, sino de otros integrantes de la familia. Es una víctima la nena, por Dios. La nena fue la víctima con la cual terminan cobrando esa deuda. Se presume que antes de desmembrar el cuerpo y prenderlo a fuego, habrían abusado de la nena. Y acá entra en juego el rol del primo de este hombre, de nombre Carlos. A la nena se la vio con este familiar en las últimas horas del martes por la tarde-noche. Ese hombre iba acompañado por su pareja directamente a un lugar en donde se conocía que había un grupo de delincuentes. ¿Fue el primo entregador de Candela para saldar la deuda? Es que justamente ¿Por qué Candela acompañaría a su primo a un lugar que es peligroso? A un lugar donde ella sabía bien que no tenía que visitar. De hecho, en agosto se había retirado de su barrio producto de las amenazas. Se había ido al partido de la costa o a la costa para evitar algún tipo de acción contra su persona y su familia. ¿Por qué de regresar llegaría hasta ese lugar sabiendo el peligro que representaba para ella? Te voy a decir dos detalles, uno de ellos es escalofriante, Dani, que si se comprueba es tremendo. El primero, ¿Candela sabía a dónde iba o fue engañada por el primo? Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque ella iba a comprar zapatillas, cuando pregunta el precio del otro lado le responde, pero ya no hubo respuesta por parte de ellas. Entonces, esa compra de zapatillas, digamos, no estaba concretada. Nunca se concretó. No estaba concretada directamente. Segundo, ¿era la excusa para retirarla? Bueno, después el primo la llevó engañada con la excusa de ir a comprar las famosas zapatillas y se encuentra en ese lugar. Y el segundo detalle es que hay que esperar la autopsia. Los resultados, mejor dicho, porque si se comprueba es tremendamente escalofriante. La prendieron fuego estando con vida. Exacto. Exactamente. Estamos hablando de una venganza brutal. Eso te das cuenta por cómo fue encontrado el pie de la menor y las manos. Cómo fueron, cuando encontraron los restos, las extremidades, los dedos cerrados.
y un perito me explicaba el fin de semana que tiene que ver con que la persona todavía tiene signos vitales. Es la reacción del cuerpo al estar siendo prendido fuego, ¿sí? Se cierran las manos, se contraen los dedos de los pies. Lo que hablaríamos, Ana, de un ataque brutal, extremadamente brutal. El detalle del hermano asesinado. Candela la matan a los 17 años. El hermano tenía una edad similar hace algún tiempo atrás, con un detalle que no es menor. Cuando asesinan al hermano de la menor, lo dejan colgando en un poste de luz. Después de matarlo, dejan su cuerpo colgando literal en un poste de luz. Lo muestran. Claro mensaje hacia alguien. Sí, lo quisieron hacer pasar por suicidio, obviamente no tenía absolutamente nada de suicidio. Ahora pregunta, porque Carlos, que es el primo, la entregó y se fue del lugar, ¿sí? Porque si no, Carlos también podría haber corrido la misma suerte que Candela, le tendrían que haber matado a él también. Sin embargo, lo que sospechan es que la entregó y se fue. Los testigos indican que Candela fue con Carlos y la novia de Carlos hasta ese lugar. Exacto. Dos hermanos en ese lugar. En donde había dos hermanos reconocidos, temidos como capos de la mafia en esa zona, los dueños del lugar, y que Carlos y la novia se retiran del lugar, pero no así Candela. Por eso juego con la figura de un entregador. Exacto. Para cumplir con esa deuda, producto de una mexicaneada, entregaron a la menor. La deuda es de Carlos. Tenemos que hablar, La deuda es de Carlos, hablar de gente pesada, tenemos que hablar de una venganza brutal, tenemos que hablar de una menor que termina siendo. Creo que estaban llevando adelante los estudios complementarios para confirmar o descartar. Pero una de las cosas que decían, Negro, es que la adolescente había sido violada. Digo, lo que querían transmitir de alguna manera es una circunstancia de abuso, pero también llevar adelante una golpiza brutal, llevar adelante un homicidio brutal, por la manera en la que terminan con la vida de Candela. Era una tortura y querían mostrar que estaban llevando adelante una tortura. Y después fue trasladada en una especie de carrito y le tiraron el cuerpo en ese lugar donde fue, el cuerpo, las partes del cuerpo, donde termina siendo hallada, ¿no? Obviamente que, insisto, la deuda sería de Carlos, el primo. Por otro lado, Candela cuando fue, digamos, se tuvo que ir a otra ciudad escondida, allá por agosto, era por una deuda de otro familiar. O sea, no tienen que, digamos, son dos deudas distintas. Lamentablemente, Candela no esperaba que Carlos la entregara en esa zona. Habría sido engañada con alguna excusa, uno entiende las zapatillas o algo así. No, las zapatillas es un dato real. No, la excusa que le puso la intención Carlos. de comprar zapatillas por parte de la menor existió. Sí. La comunicación con alguien que vendía zapatillas. Sí, eso está claro. Real. Pero Carlos, Dani, perdón, Carlos, digo, yo me refería a que Carlos la pudo haber llevado a comprar otra zapatilla. Por eso digo, la excusa de la zapatilla. No hablaba de la zapatilla inicial. Por eso te digo. Bueno. Perdón. Vos lo que decías, Negro, es que en realidad la No me deja hablar, ¿no? trataba de decirlo, claro. Pero eso de La hablar arriba del otro es muy del comunicación. otro programa. No, La Dani, comunicación, no se enojen, Sí. no se enojen. Negro te hace mal, no te ¿Cómo no me voy a pongas enojar? nervioso. Que la comunicación con la persona que le iba a vender las zapatillas estaba. Por lo tanto, ella iba a llegar en algún momento para efectuar esa compra que vos mencionás. La excusa fue interceder en ese viaje en el medio para terminar entregándola a quién. ¿Hay algún sospechoso? Dos hermanos, capos mafias, peligrosísimos, ahí en esa zona, en la cual hasta el lugar donde llegó la menor con los familiares. Entonces los están buscando esos dos hermanos directamente. Ese es el tema. Los están buscando, obviamente, porque son los principales sospechosos de haber cometido este tremendo crimen. Está dividido el barrio, hablaban de vecinos enfrentados. ¿Por qué hablaban de vecinos enfrentados? ¿Por las familias? Porque en realidad después de este hecho, que es lógico, ¿no? El enojo de la familia, más allá de la desesperación que debe estar viviendo, más allá de, espero haya algún tipo de contención para ellos. Pero me pregunto, ¿en base a qué es este enfrentamiento de la familia? Y vos tenés un ¿Problema familiar de vieja data? Vos tenés un familiar que la entregó directamente. Y hay otros que dicen que no la entregó para nada, que fue también engañado. Y en realidad está clarísimo que no. Que este familiar, por de acuerdo a lo que hizo la policía, la entregó, la dejó en el lugar
lugar y la terminaron matando, ¿no? Por eso es el enfrentamiento entre dos grupos. Uno que defiende al entregador y a sus allegados, y otros que dicen que es un terrible... Bueno, no, los calificativos me los guardo, pero ustedes se imaginarán. Ese es el... Miren ustedes el poder que tienen estos hermanos, estos mafiosos en la zona, que después de abusar de la menor, después de desmembrar parte del cuerpo, trasladaron los restos en un carro ante la vista de todos y dejaron los restos calcinados en lo que es una parada de tren, ni siquiera una estación de tren, es una parada, en donde funciona prácticamente un basural a cielo abierto. ¿Qué? Perdón, ¿qué es Dejaron una a la parada de vista- tren negro? Es una estación casi Precaria. abandonada del tren Roca, del ramal Aedo creo que es, del tren Roca. Hay un montón de... En donde el tren se detiene según la cantidad de gente que haya o si el banderillero llama para avisar que hay pasajeros que puedan utilizar el tren. Bueno, vamos a ampliar en un minuto este tema tan importante y tan claro que estamos desarrollando aquí, con datos exclusivos, por supuesto.